hablar de los pormenores de lo que es la influenza H5N1, la gripe aviar, es que hemos contactado a Francisco para tener pues más claridad sobre esto, él como experto en aves y experto en temas ambientales. Francisco, te saludamos Pero además con mucho gusto. preocupado desde hace muchos Claro, años de este tema. claro. Francisco, ¿cómo estás? Buenos Sí, días. muy bien, buenos días, Marcela, Manuel. Bueno, Pues sí, mira, sí. el susto con esta gripe aviar, porque muchas gripes aviares, la H5N1, empezó en 1997, Ujú. hace 28 años. Y la OMS no ha bajado la guardia respecto al peligro que representa este virus. Pero en la psique colectiva como que sí dijeron la gripe aviar, la gripe aviar, la gripe aviar. No ha pasado nada, no va a pasar nada, pero sigue siendo una amenaza muy fuerte. ¿Qué pasa con esto? Siempre que aparece un virus nuevo, y eso lo vivimos en 2009, y lo vivimos de vuelta con el COVID, la alarma es máxima, porque por definición un virus nuevo no tenemos defensas en contra de él. Y si es un virus que nos enferma gravemente, como sucedió con el COVID, pero no con la gripe porcina, no tenemos defensas en contra de él y nos mata. Entonces cuando apareció el H5N1 infectando a trabajadores de gallineros, a gente que tenía contacto directo con aves de corral en el sur de China y en Vietnam, en esa parte del mundo, de donde vienen casi todos estos virus de potencial pandémico, los expertos de la OMS, los virólogos de todo el mundo están muy, muy asustados. ¿Por qué? Porque si bien la transmisión era y sigue siendo solamente de animal a humano, si llega a darse que el virus mute y pase de humano a humano y mantenga la mortalidad que hasta ahorita ha tenido, la letalidad que hasta ahorita ha tenido el H5N1, entonces sí va a ser básicamente lo nunca visto. Ujú. Todos los casos que ha habido, que son algunos cientos de 1997 a la fecha, todos los casos, la letalidad ha sido el 48%, del COVID fue el 9%. Y si te imaginas una pandemia con 4 veces más muertos Sí, no, de no, los no, no, que, no. o 5 veces más muertos de los que tuvo el COVID, pues ya te puedes imaginar. Se pueden imaginar la escala del desastre que puede ser esto. Esto no ha sucedido, eso hay que decirlo. Pero lo que sí pasó hace 4 o 5 años fue que empezó a aparecer en otras especies, ya no solamente aves, patos, gallinas, guajolotes, sino que también empezó a aparecer en mamíferos, zorros, hurones, focas, lobos marinos, y de transmisión de animal a animal. O sea, había una gran mortandad de lobos marinos en Chile y Perú, una gran mortandad de hurones en España, y era la gripe aviar. Y luego, el 25 de marzo del 2024, es decir, hace poco más de un año, aparecieron los primeros casos en vacas lecheras en Estados Unidos. Hoy en día en Estados Unidos hay 900, no, ya no 900, ayer la cifra llega ya a 1000, números cerrados, 1000 establos afectados en 17 estados. De esos 17 estados, 10 tienen casos de humanos transmitidos por vacas, de vaca a humano. Y ahorita en Estados Unidos los casos que se han dado en este último año, que son aproximadamente 77, más o menos 2/3 partes son de infección vaca a humano, y el otro resto es ave de corral a humano. Entonces tenemos esta nueva amenaza que es de preocupar, sobre todo en una zona que aquí hay 20 millones de aves de corral y no sé si 600,000 o 700,000 vacas lecheras, Wow. que es el ganado lechero Wow. el que está más afectado. Ujú. Entonces sí es de preocupar, y a mí me preocupa mucho que no hayan encontrado una probable vía de exposición. Primero Exacto. me preocupaba que no lo dijeran. Y dije, ellos saben, pero no lo dicen, porque es de las primeras cosas que se tienen que investigar. Ajá. Pero si ya estudiaron
28, 38 contactos y todos están libres del virus, pues sí es un misterio. La cosa es que no quede en un misterio. Exacto. ¿Cuál es la gravedad de que otros animales, sobre todo mamíferos, se hayan contagiado? Bueno, que esos mamíferos evolutivamente están más cercanos a los humanos que lo que están las aves. Esa es una. Cada animal que sufra de gripe aviar H5N1 potencialmente es un crisol. Virológicamente un crisol es un organismo en donde varios virus, dos o más, se pueden combinar y salir un virus compuesto, y que entonces sí adquieran la capacidad, el H5N1, de transmitirse de humano a humano. Esa es la gran preocupación. Hasta ahorita no ha sucedido, pero te aseguro que todos los virólogos y demás están aguantando la respiración de que no vaya a suceder. Que va a suceder, porque así es como se comportan los virus. Pero Francisco, entonces, nada más para aclarar y ser reiterativos, los animales son los portadores. El contagio tiene que ser de animal a humano. Sí. ¿Sí? Y puede ser cualquier tipo de animal. Bueno, hasta ahorita están muy específicos, son un par de docenas de mamíferos. ¿En los que se incluyen perros y gatos, por ejemplo? Creo que se ha descubierto también ya en gatos, pero no es muy prevalente porque no hay granjas de gatos donde haya muchos gatos fascinados. Han habido casos individuales de gatos infectados con H5N1 que seguramente los pudo haber infectado el animal o algún otro animal o el dueño del gato. Ajá. Pero los perros, que yo sepa, no. No. Entonces, por ejemplo, así. No, tú. Sí, entonces, por ejemplo, entre los observadores de aves hemos sido muy enfáticos y cada vez más enfáticos que si ven un animal que parezca estar mal, en necesidad de nuestra ayuda, en necesidad de que lo rescatemos, lo mejor es no tocarlo. Exacto. No agarrarlo, porque hay un riesgo también. Las aves silvestres también lo transmiten. Ajá. Pero entonces, Francisco, tú decías, no se puede quedar en el misterio cómo fue el contagio, ¿sí? No. Pero se podrían especular, se podrían hacer hipótesis de qué fue lo que ocurrió. ¿Es cierto que una tolvanera puede traer las heces de las aves y entonces que eso pudiera ser motivo de contagio? No, eso no. Y es yo lo oí ayer de un funcionario y es una afirmación muy irresponsable y muy ignorante. Exacto, sí, así es. Lo platicábamos también aquí ayer. El virus se transmite por vía aérea como una gripe, estando en cercanía. Pero el polvo lo recibes también por vía aérea. Sí, pero el polvo ya viajó kilómetros, ya. ¿Francisco? ¿Te perdimos? Creo que sí. Sí, parece que sí. Bueno, vamos a recuperar porque la verdad es que sí es muy importante esto que estamos hablando con Francisco. Y bastante interesante esto que nos estaba compartiendo, porque efectivamente si revisamos los datos, a ver, de 2003 a el último día de 2024, la Organización Mundial de la Salud tiene notificados 954 casos de influenza aviar H5N1 en humanos, de los cuales 464 fallecieron. Entonces sí, efectivamente, como bien nos decía Francisco, la letalidad de esta influenza aviar es del 48.6%. Y bueno, efectivamente, todos los virus, pues sabemos que mutan. Y hay que tomar en cuenta que hay diferentes subtipos, ¿no? Estamos hablando del H5N1, pero también está el H7N9, el H5N6, que pues han causado infecciones humanas que si bien la transmisión a humanos sigue siendo limitada y rara, pues sí presenta este porcentaje de mortalidad, 48.6%, y el principal riesgo, ya recuperamos la comunicación con Francisco, es lo que tú mismo nos decías, Francisco, la posibilidad de que, bueno, entre más animales se contagien de esto, incluidos ya mamíferos, pues eso implique que el virus mute y se pueda volver más transmisible entre especies, incluidos los humanos, y esto a futuro puede representar, pues sí, una amenaza significativa para la salud pública, que de momento no la es, pero con posibles mutaciones del virus en el futuro y transmisión a más especies, esto podría generarse. Entonces, hablábamos de
efectivamente, de esta hipótesis de que si una tolvanera pudo haber arrastrado las heces y entonces la respiración de las mismas pudo haber causado el contagio. ¿Tú no lo crees posible esto, Francisco? No, porque también hubieran sido mucho más los casos. Exacto. No uno solo. Exactamente. Todos estuvimos expuestos a la tolvanera ese día, aunque estuvieras adentro de tu casa. Así es que yo no creo que ese sea el caso, ni está reportado que esta sea una vía de exposición. Es tocar directamente el animal, estar en contacto directo con el animal. Eso es lo que sí ha enfermado a mucha gente. Ahora, sí, cabe una hipótesis que a mí me aterra pensar en ella. La niña la infectó otro humano. Y eso sí está canijo, porque querría decir que entonces el virus ya está adquiriendo la capacidad de pasar de humano a humano. Por eso es importante establecer rápido qué fue lo que pasó. Porque también si fuera de humano a humano, pues los médicos que la atendieron en un principio, que no sabían que era H5N1, pues no tenían los mismos cuidados que tienes cuando lo sabes. Y entonces también estarían infectados por haber estado expuestos. Pero sí, ese es un misterio que se tiene que resolver lo antes posible. No hay, en el caso del contagio a humanos, no hay un tratamiento específico, ¿verdad? Hay antivirus. Cuando empezó esto, había un antivirus nada más, y le fabricaba una sola farmacéutica en un solo lugar del mundo, y se negaba a liberar la patente. Y hoy en día creo que hay 3 o 4. A raíz del COVID aparecieron 2 nuevos, los del Mentivir, no me acuerdo el nombre. Sí hay antivirales, pero no son suficientes. El gobierno de México decía el otro día, a propósito de este caso, que tenía una reserva estratégica de 40,000 dosis, que no va a servir para nada en un país de 110 millones, ¿no? Sí existe el tratamiento, pero es un tratamiento raro, difícil de conseguir, que no se produce de manera masiva, y que no sé si haya la capacidad de producirlo de manera masiva si es que esto se vuelve una pandemia, que esperemos que no. Ahora, también han informado las autoridades, por ejemplo, de Agricultura o, bueno, el Senacica, que está haciendo también las inspecciones, por ejemplo, en granjas avícolas y demás, que hasta ahora no han encontrado ningún riesgo, que también inspeccionaron producto ya instalado en el mercado para su comercialización, carne de pollo, huevo, y que tampoco encontraron un riesgo. Ahora, el contagio por consumo de carne de pollo y huevo sigue siendo también muy baja la posibilidad, ¿no? Sí, sobre todo si se cuece bien la carne y el huevo. Pero recordemos que existe la ensalada César, que se hace con huevo crudo, que nos gustan los huevos estrellados con la yema tierna, y ahí eso sí puede ser un riesgo. Para otras infecciones, y supongo que también para esto. Pero cuando hay un problema de salmonela en huevo, te puedes infectar por comer un huevo mal cocido, un huevo estrellado, por ejemplo, o un huevo crudo. Ahora, fíjate que hay una cosa muy interesante. Dicen, hay mucho control en las granjas de pollo si no se ha detectado. Y es cierto, hay mucho control en las granjas de pollo porque no es el primer susto. Si se acuerdan, en los últimos años hemos tenido que realizar millones de gallinas y de pollos en la comarca lagunera por brotes de otro tipo de enfermedades, de otro tipo de zoonosis. Pero dicen, y de las granjas no se ha reportado. Eso quiere decir que voluntariamente, si una granja, un establo ve algo raro, pues lo reporta si quiere, y si no, no lo reporta. O sea, en las granjas lecheras no hay una vigilancia, y debería de haberla como la hay ya en Estados Unidos en el último año. Sí, exactamente. Acá hay una cosa muy clara. La leche de una vaca lechera infectada es espesa. En eso es en lo que notan de inmediato que está infectada con el H5N1. Ok, ese dato es interesante. Acá nos hacen varias preguntas, Francisco, nos dicen vía WhatsApp, hay árboles en las casas, dentro o fuera, y las palomas y pájaros andan ahí. ¿Qué se puede hacer? O sea, aquí la pregunta, me imagino, es que si las palomas, las aves que se posan en los árboles pueden suponer un riesgo de contagio por gripe aviar. No, mientras no las toques, no las cargues, no hay ningún riesgo.
Ok. El problema es ese de que a veces vemos que el pollito se cayó del nido y lo queremos subir al árbol para que no se le coma el gato y demás. Eso sí es un riesgo. Tocarlos y cargar. Ok. De otra manera no hay ese riesgo. La recomendación es También hay que decir, no tocar a las aves. La leche pasteurizada no presupone ningún riesgo, también eso hay que decir. Ok, perfecto. Los quesos madurados con leche bronca que existen, esos sí son un riesgo. De que el virus puede sobrevivir hasta 60 días en un queso madurado hecho con leche bronca. Ok. Eso es importante también. Nos preguntan, ¿qué se hace entonces con las carnes de pollo? Idealmente sería dejar de consumir animales, pero mientras tanto nos preguntan, bueno, pues nos dijiste, mientras esté bien cocido, el riesgo es prácticamente nulo. Sí, cocido bien, no hay ningún problema. Ok. Acá nos dicen, entonces la niña tuvo que haber estado en contacto con algún ave. Pues... O con una vaca o con una persona, si es que ya adquirió el virus, la capacidad de pasar de humano a humano. O si el papá trabajaba en un establo. Estoy elucubrando, ¿eh? Sí. Y trabajaba en un establo y lo trajo a la casa. Pero él tendría que ser positivo, ¿no? En los exámenes que le pudieran haber hecho. Pues no necesariamente. Si le traen las manos, por ejemplo, o como dicen muchos virólogos, en la suela del zapato, también puede entrar así el virus a la casa. O sea, ¿puede ser que él haya contagiado sin él estar enfermo? Sí, es posible. Sí, pero no sabemos, ¿no? Es una elucubración. Bueno, entonces no sabemos que eso pueda ocurrir. No, sabemos que eso puede ocurrir. O sea, lo primero que te dicen cuando sale una noticia de alguien infectado nuevo en un estado de Estados Unidos, entras a la página del CDC, te dice trabajaba en una granja o en un hogar en donde el jefe de familia trabajaba en una granja avícola o lechera. O sea, de inmediato se establece la probable vía de exposición. Y en este caso no se ha establecido, es lo que a mí más me preocupa. Acá nos preguntan, partiendo del hecho de que el contagio humano a humano es muy limitado y extremadamente raro, la OMS insiste con eso, no hay evidencia científica de contagio sostenido humano a humano. Partiendo de ese hecho, acá nos preguntan, pero cuando se llega a dar de humano a humano, ¿cómo se transmite? ¿Por sudor, tosiendo o cómo? Nos preguntan. O como una gripe. Porque por estar en proximidad con una persona infectada que estornude o tosa, o haya tocado la puerta de la mano que luego tú tocas, como se transmite el virus de la gripe. El problema con los animales que son, o sea, hay un escenario hipotético de un humano que tenga gripe estacional y se infecte de gripe H5N1 y que su cuerpo fusione los dos virus y salga un virus de transmisión de humano a humano con la letalidad del H5N1. Eso es lo que más preocupa a las autoridades de salud de todo el mundo desde 1997. Sí, las mutaciones de los virus es lo que preocupa. ¿Qué más tenemos que saber, Francisco, de la gripe aviar? Que no olvidemos que la llamada gripe española de 1918, que mató a tanta gente, que Torreón fue la ciudad más afectada en todo México, era una gripe aviar también. O sea que tenemos que tratar esto con mucho cuidado y mucha seriedad. Recordar que en 2009, cuando fue lo de la influenza H1N1, que también hubo estas restricciones y andábamos con el cubrebocas y demás, pues venía del cerdo, ¿no? Pues se le denominaba la influenza porcina. Sí. Fue un virus de los cerdos que luego mutó y se contagió en humanos también. O sea, muchos otros. Sí, como muchos otros. El riesgo es ese, que los virus que a lo mejor son propios de animales puedan mutar y entonces pueda haber un contagio pues más significativo en otras especies, incluido el humano. Ese es entonces el riesgo. Sí, el H1N1, si bien salió de un cerdo, el virus tenía parte de virus de gripe aviar. No de H5N1, pero de una gripe aviar, parte de gripe porcina y parte de gripe humana. Era como le llaman, un organismo quimérico, en donde el cerdo había fusionado los tres y sacó ese virus nuevo. Ok,
Qué cosas. Bueno, Pues ahí está entonces la información, Francisco. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido toda esta información, pues para tener más claridad en el panorama. Claro. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Francisco. Un abrazo. Francisco Valdés Pérez. Sí, bueno, sobre este tema de la gripe aviar a raíz del caso lamentable de la pequeñita de 3 años, ya Humano que a falleció. humano, no. Los virus pueden ser autotransportados o vía transporte en objetos, pero este en particular no se transmite de humano a humano. Sí, no. Bueno, pues así el tema, insistimos. La gripe aviar es raro que los humanos se contagien, por lo regular es vía, sí, efectivamente, el contacto con el virus, el contacto con las aves. Las estadísticas ahí están. Desde 2003 a 2024 se notificaron a la OMS 954 casos de influenza aviar H5N1 en humanos, de los que 464 fallecieron, o sea, una letalidad del 48.6%. Si bien el contagio de aves a humanos es poco común, cuando lo hay, pues tiene este porcentaje prácticamente de la mitad de letalidad. No hay evidencia de transmisión sostenida de persona a persona. Eso hay que tenerlo clarísimo. Pero bueno, el riesgo es, como ya lo decía Francisco también, pues la mutación de los virus. La gripe aviar aparece en aves y demás, pero se ha transmitido a otras especies, mamíferos, y si eso sigue ocurriendo con cierta prevalencia, el virus puede adaptarse, mutar, generar otras variantes, otras cepas que puedan ser más contagiosas y afectar a más especies. Ese es el riesgo de momento. Bueno, vamos a la pausa. 8:28, 13 grados, regresamos enseguida. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Ayuda a generar